Te cedo mi asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Pues nada, bienvenidos una vez más a una nueva temporada de Te cedo mi asiento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo decidís vernos. Hoy tenemos un tema un poco especial para empezar la temporada y es la discapacidad y los medios de comunicación. En este caso nos acompaña Robert, que ya le conocéis de otros capítulos, de otras temporadas, de otras andanzas. Ya lo echaba de menos, ¿eh? ¿Te echaba de menos? Lo echaba de menos. Esto del podcast es que es atemporal, pero es verdad que aquí en Madrid ahora mismo cuando lo grabamos es vuelta de verano y la cuesta arriba se nota. Pero bueno, y luego tenemos un invitado hoy que es César, que cualquier cosa que probablemente diga que no la diga él lo voy a decir peor y más desorganizado, así que si te quieres presentar. Bueno, hola a todo el mundo, a vosotros y a quien nos escucha. No sé, es que es complicado presentarse uno mismo porque tampoco sabes qué contar, ¿no? Bueno, yo soy periodista de formación, no de formación, de formación. Aparte me dedico al podcast también, tengo una productora de podcasting y bueno, hago podcast de varios tipos para terceras personas y para mí también. Y básicamente me dedico no al periodismo porque el mercado está realmente mal ahora mismo, pero sí me dedico a crear contenido para empresas privadas, para instituciones, contenido SEO principalmente. Hace ya bastante tiempo, para mi desgracia, que no ejerzo como periodista freelance, porque no está el mercado como para mucha floritura, pero sí que me dedico a la creación de contenido de todo tipo, pero sobre todo texto y podcasting de muchas temáticas diferentes para distintos sectores. Aparte hago consultorías y bueno, en fin, hago bastantes cosas, pero lo gordo es que la labor profesional como periodista o en los medios de comunicación o como lo queráis llamar. Pues y aparte, por supuesto, tengo una discapacidad. Muy bien resumido. Os dejaremos probablemente por el cajetín de abajo, que me encanta decirlo, links a todas sus redes, su página web, que yo estaba cotilleando antes y la verdad es que haces un trabajo muy chulo, que cualquier persona, tanto dentro como fuera del mundillo, va a saber apreciar y leer. He visto algún link también, algunos artículos, ¿no? Que sí, bueno, están por ahí colgadillos, aunque no sean. Así que hoy el que está un poco en desventaja soy yo, que sois dos periodistas contra uno, ¿no? Bueno, pero normalmente, no sé si le pasará a él, pero cuando nos juntamos periodistas, 5 hacemos uno en total. O sea, no... Sí, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Tal y como está el mundo y cómo está la profesión y todo lo demás, creo que no sacamos No, es que no hay ventajas. Ojalá fuera solo con el tema del periodismo, pero bueno, no nos vamos a poner catastrofistas, que de eso habrá tiempo también cuando entremos en ciertos temas, y vamos a ir abriendo melones uno a uno, como siempre. Hemos hecho un guioncillo de varios puntos para ir hablando un poco de distintos palos, que ya sabéis que, bueno, luego se bifurcan, nos salimos de la carretera, derrapamos, volvemos a entrar, pero esperemos que sea bastante entretenido. Y el primer tema del que vamos a hablar, pues es el perfil de las personas con discapacidad en los medios. Entonces, como tengo la suerte de repartir juego, pues os dejo que empecéis uno de los dos a abrir el melón. Es tu casa, es tu turno. A ver, yo creo que el problema del perfil de las personas con discapacidad en los medios de comunicación es que no hay perfil, porque casi somos invisibles. Es verdad que pues seguramente si nos juntamos entre los tres, alguna persona nos venga a la cabeza de ejemplos de personas que tienen cierto peso en la comunicación y que tienen algún tipo de discapacidad, pero no va a ser una lista muy larga. Entonces, el perfil es indeterminado porque mayormente suelen ser discapacidades no muy evidentes. Yo, por ejemplo, pensaba en JJ Santos, que no sé si recordáis. Exacto. Que JJ pues, es una persona con discapacidad, pero yo supe que era una persona con discapacidad después de una década casi viéndolo trabajar. Uh-huh. Y claro, lo que tú comentabas, no es una cosa evidente, no es físicamente llamativo, mucho menos en televisión, que es como una especie como de tabú de la discapacidad en televisión específicamente. Tiene que verse de una cierta forma, siguiendo una serie de un marco de referencia muy concreto que creo que no nos favorece, y es lo que tú decías, no hay mucha presencia desde el punto de vista profesional, o sea, no hay muchos profesionales de los medios que tengan una discapacidad evidente fuera de medios o programas o formatos específicamente pensados para hablar de discapacidad, que eso sí que es otro tema. Y aparte, pues tampoco hay demasiados personajes públicos
con mucha relevancia, que tengan discapacidad y que tengan visibilidad, aparte de peso específico político, económico, empresarial. Bueno, está Echenique ahí, pero por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, porque se centran en su labor política, pues no se habla demasiado de su discapacidad. Sí recuerdo que cuando surgió el partido en el que él está, Podemos, y evidentemente era muy llamativa su figura, sí que había algún reportaje de corte más personal o con un enfoque más intimista que hablaban de su perfil como persona, como académico, como profesor, y hablaban de su discapacidad y lo que ello implicaba, pero ni muy profundamente ni con mucha extensión en el tiempo. Yo ya ni me acuerdo de lo que se contó, no creo poder rememorar lo que sé de Echenique fuera de su actividad política, que a mí particularmente es quien más o menos se me viene a la cabeza porque es el más reciente o el más fresco, entre comillas, ¿no? Creo que también fue un Fungairiño el juez, vivía en silla de ruedas, etcétera, pero no hay muchos perfiles de ese tipo, ni fuera de los medios ni dentro de los medios. Y los que hay dentro de los medios, como tú comentabas, no se ven demasiado. No sé por qué, pero no se ve. Bueno, no sé, tengo una cierta sospecha, pero... Sí, la verdad es que hay una cosa que también hemos hablado aquí algunas veces, que las pocas personas que a lo mejor a mí se me vienen a la cabeza, igual de medios un poco de tinte, pues eso, más coloquial o de temas no de periodismo de, pues eso, más de prensa rosa, prensa amarilla, de otro tipo, es gente que igual lo que tiene es una discapacidad sobrevenida, que es algo que igual nos ha pasado más, ¿no? Gente que a lo mejor ya estaba trabajando en los medios o ya formaba parte del proceso, entonces, por el proceso que haya ocurrido, un accidente de tráfico, un ictus, cualquier tema que le haya pasado y luego se ha recuperado, sí que ha pasado a formar parte. O en el caso que hemos tratado alguna vez de Cisco Garbe, que es el chico este que también está muy activo en las redes, que juega al tenis y tal, que también ha pasado a formar parte, o yo lo he visto porque le sigo en alguna televisión, pues en alguna charla o coloquio, pero una vez más, es una persona pues, que no tenía ningún tipo de discapacidad, que la fama, entre comillas, o el renombre le ha venido por el proceso por el que ha pasado y en el que está ahora, y entonces ha pasado a formar parte. Pero es una persona que ha estudiado periodismo o que ha estudiado cualquier tipo de carrera, que ha pasado a formar parte de una cosa o de otra. Creo que el mejor resumen es el que ha hecho Robert, es que no hay perfil, entonces no es que haya gente Claro. o no gente, sino que no hay ningún tipo de perfil en ningún medio, porque hemos hablado de los medios en general, porque ya entraremos en medios actuales, pero podemos hablar de los medios convencionales como tal. Periodistas, gente que trabaje en la radio de una manera, aunque sea en un programa de música, que simplemente se dedique a dar paso de canción en canción. Es algo muy extraño y es algo que no sé si a lo mejor se os puede ocurrir, como decís, que tenemos algunos indicios, el por qué a día de hoy todavía no hay un avance, una repercusión un poco mayor, porque gente tiene que haber seguro. Entonces, por estadística tiene claro. que haber, sí. Realmente es que no soy capaz de encontrar una razón objetiva que diga, más allá de lo estético o lo de más de estar por casa, ¿no? El argumento de es que se os ve raros, más allá de ese argumento, no se me ocurre ningún tipo de razón para lo que no tengamos representación en medios audiovisuales, porque es verdad que en los escritos nadie lo sabe. Los medios de comunicación escritos puede ser que escriba la pluma más afilada del mundo o tu vecino del quinto. Entonces, los medios donde no se nos ve claramente es los audiovisuales y que solo podamos citar un ejemplo de todos los profesionales que trabajan en ellas es un poco dramático. Incluso, y que tampoco, en el caso de los medios escritos, por ejemplo, tampoco tendría importancia, porque lo que se está buscando en un profesional de ese tipo es que tenga capacidad comunicativa y expresiva para escribir bien. Yo que me dedico a escribir, evidentemente nadie sabe que yo tengo discapacidad y no tienen por qué saberlo. Es totalmente irrelevante en mi trabajo actual. Pero si hiciera falta, pues habría que ponerlo en valor o destacarlo. Que hasta el día de hoy a mí no me ha hecho falta, pero no sé lo que va a pasar el mañana. Yo sí que tengo una ligera sospecha, aparte de lo estético que tú comentabas, Robert, que bueno, puedo estar hasta cierto punto de acuerdo. Bueno, de hecho estoy de acuerdo. Creo que es que no hay perfiles porque no tenemos acceso a los medios. ¿Cuántas personas conocéis que hayan estudiado en la universidad y que hayan llegado a una posición de cierta relevancia en los medios? Primero, que nuestro acceso a la universidad, evidentemente, ahora es mucho mejor, es mucho mayor que antes, por suerte, pero sigue siendo significativamente menor que personas de otro tipo de colectivos o con otro tipo de dificultades, ¿no? Seguimos siendo poquitos en la universidad.
seguimos llevando en la mochila hasta cierto punto de una dificultad añadida aparte de la discapacidad de cada uno o de cada una. Y aparte de eso, en el mundo de la comunicación es hipercompetitivo, es muy difícil, lo ha sido siempre y cada día lo es más. Y cuando tienes poco acceso, pocos perfiles por estadística pura, y además cuesta mucho escalar a nosotros y a cualquier persona para llegar a una posición de cierta relevancia o de cierta visibilidad o de cierto peso, pues es que lo que tú decías, es que somos inexistentes. No porque no haya talento por ahí, que lo hay, porque yo te comentaba antes, por estadística pura, pero es que es muy difícil primero acceder a los estudios superiores, al grado, a hacerse una carrera profesional, menos que antes, pero aún es costoso porque hay pocas puertas abiertas, y luego que es un mercado muy competitivo, como puede ser el de los ingenieros o el de los abogados o cualquier otro, ¿no? Y entonces pues cuesta llegar a la cima hasta cierto punto, como por llamarlo así, y tener un foco o un altavoz potente que te dé una voz como entidad profesional propia, ¿no? O con independencia o con cierto nombre, firma o llámalo como quieras. Yo creo que también es que somos un poco colectivo de nicho, porque yo terminé la carrera hace 8 años, 10, y todas las personas con discapacidad que estaban a mi alrededor, siempre era, la pregunta era ¿qué vas a estudiar? Y la respuesta era administración y finanzas. Y era lo más habitual, lo que aparentemente parecía lógico. Entonces es justo lo que está diciendo César. Es muy difícil encontrar la persona que diga no quiero ir por ese camino porque tengo claro otro y quiero acceder a esa formación y a ese futuro profesional. Y después de eso, es verdad que acceder a un mercado laboral que está saturado es muy complicado. Aparte de que yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero por lo menos en mi caso, mi entorno me ha estado machacando hasta hace muy, muy poquito con la idea, creo que recurrente en todos nuestros casos, en nuestros perfiles, de opositar. Sí. De conseguir un trabajo fijo, un sueldo fijo, aunque sea de BDL, aunque sea de... que yo entiendo la posición de quien te lo recomienda o quien se preocupa por ti, porque es verdad que igual que tenemos alguna dificultad que otra, sí tenemos otra serie de ventajas para acceder al empleo público, eso es cierto, pero no es el único camino. Si yo tengo una vocación como periodista o un compañero mío como médico o como psicólogo o como ingeniero o como jardinero, ¿por qué hay que limitar esa vocación sea cual sea? Entiendo que es difícil apostar por el camino pedregoso y lleno de dificultades y competitivo, como decía Robert. Entiendo que es complicado, en nuestro caso y en cualquier otro, pero caramba, ya que estamos por la integración y por la normalización, ¿por qué no puedo competir yo en igualdad de condiciones que cualquier otro compañero o cualquier otra compañera? Sobre todo porque es aplicable a todos los formatos, aunque nos vayamos un poco. Yo no he oído a nadie decir en casa quiero ser una estrella del rock y el padre decirle que vale, comprarle una guitarra y decirle que deje de estudiar. O sea, siempre se tiende como a intentar asegurar la máxima estabilidad posible con lo que tenemos a mano y evidentemente o tenemos un entorno que esté muy formado, o sea muy coherente y esté muy al día de lo que pasa, o, oye, que quiero dedicarme a ser streamer, ¿eso qué es, hijo? ¿Sabes? Pues esto es un poco lo mismo. Cuando tienes un poco la idea de, no, es que tu primo ha hecho no sé qué, o el hijo de Pepito que también tiene una discapacidad, pues es BDL y está contentísimo. Bueno, pues igual él está contentísimo, pero yo quiero ser periodista, quiero ser médico, quiero ser psiquiatra. Claro, es que creo, no sé si, por lo menos en mi caso, por suerte no, porque me han apoyado mucho mi entorno familiar y mis amigos me han apoyado siempre muchísimo y no han sido excesivamente protectores, pero sí que se tiende a sobreproteger, a pensar que la discapacidad es un peso que te va a impedir lograr cosas que muchas veces es cierto, pero no siempre es así. Si uno tiene una vocación de lo que sea, ¿no? De cualquier cosa y tienes cierto talento en cualquier profesión que elijas, lo lógico es que no sé si llegues a tener éxito absoluto, pero que bueno, que te puedas labrar una carrera y una vida totalmente digna y funcional perfectamente en cualquier profesión. Lo que pasa es que, claro, lo que comentábamos antes, en el tema de los medios, primero está la estética, luego está el tema del ego, que todos los periodistas tenemos ego y quien lo niegue está mintiendo. Y claro, una persona con discapacidad con ego es un perfil raro, pero ¿cómo encajas eso en un entorno que primero le cuesta aceptarte como eres y entender qué te ocurre y cómo eres, ¿no? Por qué eres como eres y si realmente vas a ser competitivo, si vas a poder trabajar. A ver, yo, por ejemplo, siempre tengo claro que no iba a ser reportero de guerra en la vida. Evidentemente, todos mis compañeros, cuando tienes 18 o 20 años que estás empezando, aspiras a ser reportero de guerra porque
tiene ese halo de Claro, el romanticismo glamour. hasta cierto punto y tal. Yo he sabido siempre que mi sitio estaba donde estoy ahora, sentadito en mi casa con comodidad y usando mi cabeza, que es lo que realmente aporta valor a mi trabajo, y ya está. Pero que primero el ego, luego el saber si vas a ser capaz de cumplir o de responder a lo que una empresa te solicita, ¿no? Y luego, pues es lo que tú decías, que la vocación es igual en mí que en el caso de Robert, que en el tuyo, que en cualquier otro. O sea, no hay diferencia o no debería haberla, vaya. Mira, ya podemos empezar a trazar un perfil porque yo tampoco quise ser reportero de guerra. Sí, pero sí que hay un perfil común a trazar, aunque volvamos ahora al tema de los medios, y es que de algo que nos estamos dando cuenta un poco con la grabación del podcast, con la gente que tratamos, es que al final es un poco un hilo conductor, la gente que hemos tenido la suerte de no tener un entorno muy sobreprotector o sobreprotector, pero con la suficiente conciencia de decir esto que estoy haciendo no está bien, que se estampe y ya veremos, es quien luego hemos podido tener un poco el avance o esa capacidad de ir pegándonos codazos con la gente y llegar al nivel al que estamos ahora, desarrollando un trabajo con un estudio superior o tal. Si es más común, pues eso, sitios en los que de verdad les ha dicho no puedes hacer esto y se les ha machacado o no se les ha dejado hacer o probar, cuando de verdad no consiguen llegar o dar el paso, un poco romper esa barrera imaginaria para luego dar paso a otro tipo de experiencias, otro tipo de vivencias, y es por lo que creo que muchas veces ocurre lo que ocurre con las personas con una discapacidad sobrevenida. Cuando alguien tiene una hostia con el coche con 30 años, tiene 30 años de andaduras y experiencias previas que le acompañan después en el proceso. Si tú desde que naces hasta que avanzas lo que te están es empujando hacia abajo, pues llega un punto que, claro, ya la cabeza no la asomas. Entonces es algo que me parece muy curioso porque es algo que veo muy común a todos los perfiles de gente con discapacidad, que dependiendo de la experiencia vital previa y la capacidad de exploración y de darte de hostias, porque es que de eso va la vida también, al final desarrollas una cosa u otra, incluso empezar periodismo, empezar otra carrera, equivocarte y hacer otra cosa igual que hace 10.000 millones de personas. O hacer una carrera porque vas a la universidad porque te apetece y luego terminar trabajando en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Pero eso te ha aportado una vivencia que te lleva a... Una cosa que sí quería preguntaros es, porque hay una cosa que ligo de parte a los podcasts, a mí me gustan los podcasts en general del contenido que a mí me interesa, que es la suerte que tenemos con este planeta, que de lo que quieras oyes, y es el tema del interés. Yo os he oído alguna vez, o cuando alguien me intenta hacer una crítica constructiva sobre lo que hacemos, que es que claro, que está muy bien que queramos comunicar o que queramos llegar a la gente, me da igual trabajando en un telediario que trabajando en algo específico como lo que hacemos aquí. Y que claro, que es que igual a la gente no le interesa lo que tengamos que decir, ¿no? O no tenemos nada que decir como para que la gente decida dedicar ese tiempo que ahora mismo dedicas a 1000 cosas a escucharnos. No sé qué opináis de esta frase tan simpática. Pues que hasta cierto punto puede que tengan razón. Es decir, luego quiero comentar esto con cierto detenimiento, pero desgraciadamente todos nosotros tenemos que hacer de activistas. Aparte de cada trabajo que tengamos cada uno y nuestra vida sea cual sea, tenemos que ejercer cierto activismo, más o menos intenso, más o menos implicado, pero tenemos que ser activistas. Y aunque estemos aquí los tres hablando, plenamente convencidos de que nuestra labor de ahora mismo es positiva, puede ser interesante y puede abrir los ojos a mucha gente es efectivamente eso, mucha gente, pero no tiene por qué ser todo el mundo. Y un porcentaje muy amplio de la población no tiene por qué entender lo que nos ocurre, lo que nos preocupa, no tiene por qué interesarse por lo que tenemos que decir, porque, como habréis comentado aquí seguramente más de una vez, la ignorancia es la que es y el desconocimiento también puede generar algo de desinterés. Yo este mundo no lo conozco, intuyo que me va a desagradar o que me va a incomodar, no me interesa. No porque no, o porque realmente no me interesa y prefiero hablar de bolos o de billar o de fútbol o de lo que sea. Y es totalmente legítimo y es respetable. O sea, no, a mí me gustaría que esta labor de activismo no lo tuviésemos que desarrollar nosotros a la fuerza y a pulso y solos casi siempre, o en pequeños colectivos muy, muy limitados, sino que algún organismo público, privado, cualquier motor de cambio social de fuerza nos echará una mano en esto, ¿no? Porque iniciativas hay muchas, pero la efectividad de las iniciativas es cuestionable. Y el más claro ejemplo de que esto es cuestionable es lo que se proyecta en medios de nuestra discapacidad, o del colectivo de la discapacidad, vaya. En fin, sería interesante que alguien nos echara una mano para que no tuviéramos que pelear esta guerra solos y solas, ¿no? Pero es bastante legítimo y yo lo entiendo, no me cabrea especialmente.
Yo me limito a hacer mi activismo cuando puedo y como puedo, que no siempre es igual de intenso ni igual de cansino, pero bueno, entiendo que es mi papel, que solamente puedo hacer activismo desde mi experiencia particular, como tú decías antes también, es mi contexto, mi background, mi mochila, y yo hablo de lo que creo que puedo aportar desde mi perspectiva, que no es la misma de la de Robert, no es la misma que la tuya, y puede que ser muy distinta a la de muchas otras personas que nos pueden estar escuchando. Aunque sí es verdad que haya hilos conductores y perfiles comunes y ciertos puntos que se van uniendo, pero en fin, yo hago lo que puedo desde mi perspectiva, pero entiendo que haya mucha gente que no le interesa lo más mínimo y hay que respetarlo. Nos puede doler más o menos, pero hay que respetarlo. Yo es que retomo una frase que tú has dicho antes, Guille, la de escucho lo que quiero porque puedo escucharlo, porque hay mucha variedad. Creo Claro. que somos un contenido más. Y a mí eso no me parece mal, ¿eh? O sea, de hecho, me parece hasta bien. Porque el que haya gente que diga lo que me estás contando no me interesa, también nos normaliza. Claro. Y nos mete en un universo mucho más rico, mucho más variado, Claro. y que nadie tiene audiencia 100%. Entonces, que haya gente que diga, este contenido prefiero no verlo, por la razón que sea, porque no lo voy a entender, porque no voy a empatizar, porque me va a dar pena incluso, que esa es la razón que menos me gusta y que no me gustaría escuchar, pero también la va a haber un porcentaje de gente que va a ser por eso. Entonces, me parece un elemento igualador con el resto de contenidos. Creo en el activismo que dice César. No estoy muy de acuerdo en lo de buscar ayuda en ayudas públicas o en elementos fuera de nosotros que evidentemente necesitamos, pero que creo que ayuda a desmovilizar al resto, a nosotros mismos, porque es verdad que la iniciativa de comunicar y de hacernos visibles tiene que partir de nosotros mismos, yo creo. Que necesitemos apoyos, claro, pero creo que el movimiento activista tiene que surgir de nosotros. Y eso es algo que se ha achacado mucho a la discapacidad, sí, y la inmovilidad muchas veces, o dejar que te entiendo y sí, quizás no me he expresado correctamente. Yo pensaba más que un ente público, en un motor de cambio, sea cual sea, que esté alejado del colectivo, pero que esté sensibilizado especialmente con lo que necesita el colectivo. Coincido contigo plenamente de que digamos que la iniciativa, la gasolina debe ser nuestra, porque nosotros podemos aportar muchas cosas que nadie de fuera va a entender o va a compartir necesariamente, pero sí que alguien con capacidad de cambio, de ejercer de palanca, por ejemplo. No tanto recurrir a una subvención X, si alguien con poder social, económico, político, sea el que sea, pero con auténtico poder, a mí me da manga ancha, ya te digo yo que puedo dejar hasta parte de mi trabajo y dedicarme solamente a hacer activismo, porque creo que es necesario. Porque me beneficia a mí, te beneficia a ti, nos beneficia a todos, pero eso no es el caso. Yo me refería a ese tipo de apoyo, entre comillas, más un motor de cambio, una palanca para poder avanzar nosotros, que ahí sí estoy de acuerdo contigo, que más un papel pasivo de recibir y que me den y que me... No, eso desde luego que no. Eso desde luego que no, y te entiendo y por supuesto que no. Yo os lanzaba la pregunta sobre todo porque yo, cuando alguien me suele plantear esta situación, siempre devuelvo lo mismo, y es que, claro, de momento quien nos ve o quien me ve suele ser de mi entorno cercano, porque evidentemente es quien está viendo esto. Y entonces, claro, yo lo que les devuelvo es que igual el error es pensar que esto es para ti, porque al final, como comentáis, hay mucha gente que está en su casa, muchas veces... Claro. Bueno, esto partió en principio por la idea precisamente para que gente con discapacidad nos viera lo normalizable que puede ser todo, la vida que se puede llevar. Claro. Entonces, Claudio, es que el error igual está en pensar en que esto es para ti, Manolo, o para ti, Juan, que es lo que les ha ocurrido a otros podcasts, de otros contenidos, de otros tal, que medios tradicionales, ¿no? O gente que igual lleva en este mundo tiempo les ha dicho, vais a comer un moco y luego otro. Y luego no es que no se hayan comido solo un moco ni no, sino que, bueno, pues está claro que funciona lo que quieren hacer. Creo que lo que pasa es que muchas veces el contenido se da y se devuelve con gente normativa que no tiene discapacidad y no se sondea tampoco a la gente con discapacidad sobre qué os gustaría ver, qué os gustaría escuchar, o no tienen la posibilidad, ¿no?, de decir, oye, pues he visto este programa, he visto otro, como hacemos nosotros. Pues hay, ¿cuántos podcasts puede haber ahora mismo? Así a bote pronto, miles, cientos por lo menos. Bueno, pues está claro que algunos salen más que otros por encima, pero tienes la posibilidad de encontrar tu público, ¿no? Que es algo que hace 20 años no podías, o 40, pues si hay 2 canales y hay 2 canales, pues hay el hueco que caben en 2 canales. Ahora tenemos la suerte de
que la globalización ha traído cosas reguleras, pero cosas muy buenas, ¿no? Y el poder llegar a cualquier rincón del mundo, a cualquier persona de cualquier condición, es una de ellas. No, está claro. Y creo que también sería positivo para quien nos escuche, a vosotros, a mí o a cualquier otro creador de contenido, cualquier otro periodista, cualquier otro comunicador, llámalo como quieras, que haga algo o similar o relacionado con esto que hacéis vosotros, recabar algo de feedback. Oye, aparte de qué queréis escuchar, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué opinas de esto? Para sondear si realmente nuestros planteamientos de partida están muy intoxicados o no, tienen algún tipo de sesgo o no, si estamos atinados en lo que estamos diciendo o no, también para enriquecerse, para recibir input de varios lugares, de distintos tipos, sean muy heterogéneos, y poder desde ahí construir y crecer. Pero bueno, esto es un tema quizás para otro... Pero son temas que al final surgen, nos ha pasado durante el desarrollo del podcast, que a lo mejor, bueno, evidentemente los medios de comunicación tienen un pre, una acción y luego un post. Y a lo mejor nos hemos juntado a debatir este capítulo, es que yo no opino como tú, ya es que de eso va esto, de que no todos tenemos que ir a la una, de que no todos tenemos la misma opinión, de que igual la tuya está sesgada por algo y esto te ayuda, o igual la mía y abres los ojos o me los abres a mí, de esto va, ¿no? De que no todos somos una pantalla azul con un muñeco blanco en silla de ruedas, sino precisamente de visibilizar que cada uno, bueno, pues tenemos elementos comunes que a la vez no lo son, que es algo que también hemos visto y que de esto va, de lo heterogéneo y de igual decir, oye, pues estoy de acuerdo contigo o no lo estoy, que evidentemente todavía no tiene mucha repercusión, pero sí lo decimos muchas veces, oye, ¿qué os ha parecido que esto que hemos hablado? O el debate es sano y al final genera crecimiento también. Y aparte, perdón. Claro, yo creo que nada, yo creo que también tomando como muestra te cedo mi asiento, creo que hemos pasado por la fase de poner las bases, porque al final hemos hablado de elementos tan básicos como la sobreprotección o cosas así que son la base mínima de la vivencia diaria de las personas con discapacidad. Entonces, es verdad que ahora puede ser el momento de decir, podemos hablar de discapacidad, pero podemos hablar de otras muchas cosas que son tocantes a la discapacidad, pero que no son lo que nos define. Es cuestión de que ya podemos plantear, es decir, bueno, somos lo que somos, estos somos los que somos, y a partir de ahora podemos presentarnos como personas que somos mucho más ricas de lo que seguramente presupongas que somos. Una pregunta que os iba a hacer, en este caso, bueno, a Robert, que también es compañero de profesión. Cuando has tenido que postular para un trabajo, para aspirar a un puesto X, el que fuera, ¿indicas de forma específica y clara que tienes una discapacidad o lo obvias? Yo es que soy de los que han tenido suerte y llevo trabajando mucho tiempo en el mismo sitio. Es verdad que no es periodismo porque es rollo SEO, rollo redes sociales y demás, pero es verdad que sí hice unas prácticas antes de terminar la carrera y tal, y en el currículum no lo ponía, o sí lo ponía, yo creo que sí lo ponía, entonces quien me cogió para esas prácticas sí lo sabía. De hecho, cuando eran entrevistas presenciales, antes de todo el rollo que llevamos encima, se me vio perfectamente y de hecho lo conté en algún podcast. Una anécdota es que éramos 10 personas en ese proceso de selección y la persona que estaba seleccionando a las personas, el único currículum que puso boca abajo era el mío. Entonces fue un poco llamativo. Pero sí, ya lo sabían. Y de hecho, antes se me olvidó decir algo. Dentro del entorno que tenemos que nos presiona o nos intenta convencer de buscar un futuro, un presente, es verdad que también en este desarrollo de la actividad, de la comunicación o de cualquiera, también tiene que ver el entorno profesional, mismamente. O sea, yo recuerdo haber en esas prácticas, había una rueda de prensa que cubrir de un jugador de baloncesto. Mi jefe de sección sabía que ese jugador más o menos me gustaba y me dijo, lo vas a cubrir tú. Y yo le dije, a ver, me mandas a un sitio que no conozco, que a eso puede ser o escaleras o trepar por la pared. Y me dijo, búscate la vida. Es que tú eres periodista, tú tienes que cubrir una información, tú tienes que conseguir unos resultados, búscate la vida. Sí. Entonces, incentivos así también ayudan mucho a decir, pues claro, si tienes el apoyo de quien tienes detrás y quien te tiene que respaldar, es mucho más sencillo que si tienes trabas o te... Yo también tengo la gran suerte de que siempre, en todas las empresas con las que he trabajado, en todos los compañeros con los que he trabajado, la discapacidad no ha existido. Que eso lo podemos decir pocas personas, creo.
Y la verdad es que no solamente no ha supuesto un obstáculo, sino que se me valoraba y se me valora a día de hoy por lo que hago, no por la discapacidad que tengo. Que es una grandísima suerte, pero no es habitual. Hay casos, conozco algún caso que otro, que no daré detalles porque no está aquí presente y no está bien hacerlo, pero sí conozco algún caso de alguna compañera a la que ocultaban en la redacción, porque no quedaba bien. Yo te contaría un caso parecido y te sorprendería el sitio donde fue, Bueno, porque supuestamente no debería pasar y hasta aquí voy a Si es leer. que yo en mi caso tengo que reconocer que sí que la he usado en positivo, como hemos hablado muchas veces, porque es verdad que en cuanto a ventajas empresariales y tal, les pica un poco que lo ponga en cuanto a, bueno, que la contratación es favorable, pero también he tenido la gran suerte de que todos los trabajos que he estado, yo soy terapeuta ocupacional, trabajo con personas con enfermedad mental, y bueno, una vez sentadas las bases de, evidentemente, si hay que salir a hacer una ruta de 10 kilómetros, yo no soy vuestra persona. El trabajo diario, el compañerismo, el delegar o no delegar, hacer o no hacer. Yo, al revés, alguna vez decía, ya vale, ¿no? Que soy cojo. Pero es verdad que, por suerte o por desgracia, hay historias de todo tipo. Pero yo creo que es algo en lo que también depende del ámbito en el que trabajes. Evidentemente, lo mismo trabajar en un banco que en el Mercadona que en la SER. Pero yo creo que es algo en lo que también se va avanzando por la visibilidad que poco a poco vamos alcanzando. No sé si un poco la educación, que también ha ido modificándose, evidentemente de cuando nosotros éramos críos, ahora un crío que tiene discapacidad, creo que esto ha cambiado, ¿no? Creo que tiene que ver con la visibilidad que también se ha ido teniendo. Hay casos pues un poco más o menos buenos, ¿no? De visibilidad en los medios, en las redes, en el cine, en las novelas, pero yo creo que poco a poco esto ha ayudado a la visibilidad en general. Igual no como objeto de trabajo en los medios de comunicación, como periodistas o como comunicadores, pero sí un poco más presentes en cuanto a otro tipo de noticias, ¿no? Más allá de... Bueno, yo sí intento fijarme más que nada pues en proyectos, en procesos que se están haciendo, en iniciativas que parten de personas con discapacidad. Es verdad que, bueno, es preferible hablar de un huracán que nunca llega a España, ¿no? Que al final la gente clica más o ve más los vídeos, pero yo sí que creo o soy más sensible a que poco a poco vamos teniendo un poco más de espacio, aunque sigue siendo una lucha activa que evidentemente es necesaria. Yo creo que se esté abriendo el abanico de muchísimo, lo que entendemos por comunicación nos está ayudando mucho. O sea, ahora la comunicación estándar que había hace 10 años está borrando las fronteras con otras muchas. Por y suerte, eso abre unas posibilidades porque si infinitas. yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero si Por uno, suerte, total. Claro, lo que tú comentabas ahora es que estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué podemos definir o entender como medio de comunicación? ¿Solamente una tele o un periódico? No, es que TikTok es un medio de comunicación, Twitch es un medio de comunicación, las redes son un medio de comunicación. Claro. Y eso nos ha abierto una puerta gigantesca, porque podemos hacer nosotros a nivel individual o colectivo pequeño lo que realmente queramos, con un control mucho mayor. Y los medios tradicionales, entre comillas, se están quedando muy atrás en todo, en enfoque, en tratamiento informativo, incluso en lenguaje. O sea, yo hace un par de años, os lo comentaba antes fuera de micro, estuve en la presentación de una guía que preparó la Fundación 11, si no recuerdo mal, destinada a profesionales de los medios para enseñarles, también entre comillas, cómo hablar de discapacidad, cómo afrontar este mundo, este universo más bien, cómo hacerlo de forma correcta, porque aún a día de hoy se titula de forma lamentable. Pero lamentable. Y aún a día de hoy pones la tele y encuentras la historia lagrimógena de turno, el paternalismo de turno, la historia de heroísmo fuera de toda índole, que yo no soy ningún héroe, señor. Yo ni soy ningún héroe, ni quiero serlo. Soy una persona normal. Tráteme primero con respeto, eso para empezar, y segundo, como alguien totalmente normal. No me pregunte por mi discapacidad si no es perentorio y aporta algo a la información. Pregúnteme. Eso es como la viñeta que venía en no sé qué medio lo leí o en una red social, que era una persona sin discapacidad hablando con otra sin discapacidad también, al lado de una con discapacidad, y le decía a una otra, ¿cómo le llamo? ¿Discapacitado, minusválido, persona con discapacidad? Y le decía, pues hombre, yo empezaría por su nombre.
Es una frase, es una anécdota eso, que yo uso o sea, en la vida diaria de y la respeto. he usado ya varias veces. Oye, ¿cómo vivimos una época de corrección política que creo que es muy Eso dañina? es también. Oye, ¿cómo quieres que te llame persona con diversidad funcional? Digo, yo me llamo César, eso para empezar. A partir de Sí. ahí, lo que quieras. Y según la ONU, lo correcto, entre comillas, es persona Sí, con sí. discapacidad. Y ya está. Y olvídate de líos, de sensibilidades. Lo que tú decías, Robert, trátame con respeto y con normalidad y se acabó. Eso es, que es lo más difícil. Además, es Claro. otra cosa que también no nos cansamos de decir, si no sale en cada capítulo, poco le falta. Pues eso, además a Robert y a mí, no sé a ti, César, que nos gustan mucho los cómics, pues sabemos mucho de superhéroes. Y de momento yo en ninguna portada de Marvel o DC salgo. Entonces, por mi nombre y con Pero es que normalidad. El día que vuele, igual podemos hablar de algo. yo Claro. entiendo quién lo dice Sí, y digamos la intención que intuyo que tiene, es decir, darle valor al recorrido vital de cada uno, reconocer hasta cierto punto el esfuerzo o la, entre comillas, valentía hasta cierto punto. Pero yo, personas valientes he conocido muchas en mi vida y ninguna tenía discapacidad. Ujú. Mi madre es súper valiente y no tiene discapacidad. He conocido amigos que se han enfrentado a un cáncer muy jodido y para mí tienen mucha valentía y no tienen una discapacidad. Quiero decir, yo ni soy valiente, ni pretendo serlo, ni soy un héroe, ni pretendo serlo. Y tampoco quiero ser un ejemplo para nadie. No quiero ser ejemplo de nada para nadie. Porque estoy plagado de defectos, muchísimos. Ujú. Y no puedo, ni puedo serlo, ni quiero serlo. Ejemplo de nada. Así es. Yo puedo aportar un testimonio, una experiencia vital, lo que quieras. Claro. Y si tengo algo que decir, lo diré desde mi perspectiva. Y si te aporta a ti, perfecto. Pero no quiero ser ni ejemplo para ti, ni espejo de nada, ni soy un luchador, ni soy un... No. Creo que esta Eso voluntad que es. acabas de describir es el trending topic del podcast No. todo el rato. Creo que es una sensación que no nos gusta a ninguno. Eso de Y que te coloca en una vernos posición, como tú comentas, sobreestimados. ¿no? Como de mártir No. o de ejemplo, o de... Claro. luego salgo sacándome un moco y ¿qué hace este señor que es la virtud personificada haciendo este tipo? Pues no, caballeros, que no tiene que ver una Claro. cosa con la Yo, Claro. es una cosa que yo cuando Se cae participo así en del foros, en pedestal. charlas, incluso de forma informal con amigos y tal, disculpad el lenguaje porque no sé si lo usáis aquí normalmente, pero yo es que soy muy franco en este tipo de cosas. El que una persona sea una persona con discapacidad no le da una plaquita de policía para no ser un hijo de puta. Literal. Se puede ser un cojo y Total. un hijo de puta Total. de forma totalmente simultánea y muy intensa, Eso además. es. Se puede ser una persona con discapacidad Sí. y un ser infame, despreciable. Igual que somos seres sexuados, de lo que ya habéis hablado Ujú. aquí, también podemos ser personas totalmente despreciables y también gente maravillosa. Claro. Pero que no nos da patente de corso para ser angelitos de la caridad. No. Literalmente. Somos seres humanos con todo, o sea, con virtudes, con defectos, con momentos de flaqueza, con mezquindad, con cosas miserables, con cosas virtuosas, pero caramba, como todo el mundo. Sí, igual que no somos superhéroes y hay que alzarnos, tampoco nos justifica si somos unos gilipollas. Pues eres un gilipollas y punto. No es que pobrecito con lo que tiene encima, no, eres gilipollas. Y ya está, no pasa nada. Si es que no ocurre lo más. Claro. Voy a aprovechar, retomando lo que habéis dicho antes, que es verdad que al final, bueno, cuando hablamos de medios de comunicación, de momento seguimos teniendo muchos la idea instantánea, pues eso, de la tele o el periódico, pero como habéis dicho, el abanico no es que se haya abierto, es que ahora hay 70 abanicos distintos con los que transmitir, se ha creado la figura de creador de contenido, que ahora es algo que usamos a diario, pero que antes era inviable, y tenemos medios, pues eso, como TikTok, como Twitch, como YouTube, incluso Twitter, ¿no? Que hay gente que, bueno, la gente que tiene muchísima repercusión en Twitter o que escribe a raíz de Twitter como César, al final hay gente que tiene más seguidores desde ahí, aunque nazcan de otra plataforma, pero es su medio de comunicación. No sé si esto creéis que facilita el hecho de que también nosotros entremos un poco en el juego, si creéis que tiene algún tipo de uso de cara a nuestra participación en los medios, o cómo lo veis, el uso de los nuevos medios de comunicación, vosotros que sois periodistas. Yo es que creo que es un nuevo universo que ha venido para quedarse y que es muy positivo. Y que además te iguala al resto. Si eres bueno comunicando y mostrando lo que quieras mostrar, te van a hacer caso y no van a pasar el vídeo para arriba o no se van a tragar la hora de contenido que hagas. Si eres muy bueno, evidentemente has encontrado un lugar donde dejarle claro al mundo lo que eres, lo que no eres, lo que tienes, lo que dejas de tener. Y eso es muy democrático y muy saludable.
Es verdad que luego, es verdad que ha habido un boom, porque yo sí uso TikTok, sí uso cada vez más Twitch, además. Y es verdad que de un tiempo para acá hay como muchas personas con discapacidad hablando de discapacidad muy fluido. ¿Que temo que haya un poco de exceso? Bueno, tampoco es algo que sea malo particularmente, siempre y cuando, lo que decía antes, si eres más o menos llevadero, vas a tener tu éxito y a mí no me va a molestar que me cuentes tu Aparte que, realidad por porque desgracia, yo para los quiero medios contarte la mía. tradicionales, entre comillas, están, hasta donde yo sé, hace ya unos años, están generando contenido informativo, entre comillas, a partir de las redes. ¿Cuántas noticias habéis visto que son básicamente un tweet o una serie de tweets? Entonces, si tenemos la suerte de desde TikTok, Sí, Twitch, sí. da igual, generar un contenido que aporte información relevante y de calidad hasta cierto punto, o sea, bien fundamentada, bien explicado, lo que decía Robert, con cierto talento, chispa, como quieras llamarlo, y eso te sirve de puente para acceder a los medios tradicionales, pues estupendo. Aparte de que el contexto de las redes sociales, de los nuevos medios, es bastante más democrático, como decías tú, bastante más igualitario, va a crecer mucho más, seguro, segurísimo. Y va a haber nuevas redes seguramente y van a caer algunas, van a nacer otras y eso está muy bien. Está muy, muy bien. Sí. Además, yo creo que se está quitando un poco, por ejemplo, Twitch era hace 2 años era una red donde estaban los gamers y poco más. Y ahora tú entras y hay un mundo. O sea, yo cada vez soy más usuario de Twitch porque sí, porque hay mucha gente creando mucho y muy bien, y muy informativo y de muchas categorías. Pero otra cosa que creo fervientemente es que creo que ya no es tan necesario tener repercusión en los medios tradicionales En como absoluto. para tener o creer que tienes éxito. O sea, yo puedo tener Twitter y ser muy, muy informativo, muy didáctico y muy creativo, o puedo tener TikTok y que me vea mucha gente, al margen del éxito o no éxito que sea tener más o menos seguidores, ¿eh? Pero no creo que el objetivo final sea tener eco en un periódico que tiene ya menos trayectoria vital o que en la radio, ¿sabes? Ya no creo que los medios tradicionales tengan tanto peso y tanta importancia a la hora de transmitir y comunicar. Y eso a nosotros Aparte nos de que, abre como te una decía puerta antes, es muy posible que si grande y llegan muy a ti, jugosa. vayan a tratar lo que a ti te interesa mal. Y no se trata de llegar a un millón de personas. Total, A mí no me importa no totalmente. llegar a 1 millón de personas. Prefiero llegar a 50, pero que esas 50 Claro, cambie claro, algo en ellas. ¿Sabes lo que claro. te quiero decir? Que tenga un impacto de verdad en esas 50 personas. No me importa nada que sean 50 o 100 o 1000. No necesariamente necesito 3 millones de seguidores ni 3 millones de impactos, en Pero, absoluto. Prefiero que quien me lea o quien me escuche preste atención y aprenda algo. Claro. y que el impacto sea real. Porque una cosa es que tú impactes a alguien y te diga, pobrecito, qué bien lo haces, o me gusta todo lo que haces. No, yo quiero un impacto que sea real. Si me tienes que decir, Claro. lo que estás contando es una mierda, dímelo. Y eso me vale más que tener 20 millones de seguidores. O que me ponga en la portada del País o del Mundo, del ABC o La de, verdad o de que lo que sí. fuera. Creo que democratiza es la palabra clave porque me parece que ahora mismo tenemos un altavoz todos en la mano, en el bolsillo, en la mesilla, que antes era inviable. Hay que tener, como hablamos, diferentes componentes aparte. Si quieres ser un buen informador, tienes que estar informado, tienes que tener algo de chispa, tienes que tener un punto de suerte, porque al final ahora mismo estamos en un medio tan masificado en todos los aspectos que al final tienes que tener la suerte de que tengas una chispa y de ahí igual la gente acceda al resto de tus cosas. Pero esto es así y yo creo que da además un poco el punto de valentía. Si este señor que está aquí en TikTok bailando el calzoncillos lo está haciendo sin ningún tipo de vergüenza y está creando su contenido, ¿por qué yo, que creo que tengo algo también que aportar de mi parte, me da igual del contenido, de la temática que sea y tal, ¿por qué no voy a probar, no? Y al final se van creando diferentes redes, igual eso lleva a que gente se conozca y cree un colectivo mayor y genera un poco de movimiento y de activismo como queremos, ¿no? Evidentemente vamos a seguir con gente que va a echar tierra, pero igual que le pasa a cualquier otro tipo de colectivo, me da igual los gamers, me da igual la gente que hable de política, pues habrá gente informada y gente que haga lunga unga, como en todos los aspectos. Es cierto que ahora mismo lo que vemos es un poco a los medios heridos, Total. o yo lo que detecto muchas veces cuando hacen referencia a estos otros medios, es siempre como
tratando de desprestigiar, ¿no? Es un poco, bueno, es que esta gente pues no es periodista, no es no sé qué, no está formada, cuando yo veo a mucha gente en los medios teóricamente tradicionales que, bueno, igual también tendría que actualizarse y... Aparte de heridos están así. Eso es. Yo creo, y yo creo que con razón, ¿eh? Creo que con mucha razón. Sí. Creo que al final va a convertirse... Sí. Mi pronóstico, hablando de medios como tal, es que va a llegar un mundo en el que se van a intentar los fichajes, que ya se va a intentar que gente, igual que hay gente entre medios de streaming que empiezan a ficharse unos a otros por contratos, no me extrañaría un intento de anti-boomer, de algún espacio en el que fichemos a gente de caras conocidas de internet, un poco por remontar. No sé si es la estrategia, pero... A ver, yo perdóname, Robert, ahora te dejo. Esto me ha venido a la mente porque es que ha sido ayer o anteayer. Supongo que si estáis en el entorno Twitch y redes y tal, habéis sido testigos seguramente de la polémica súper llamativa de Ibai con Juanma Castaño, periodista conocidísimo de la prensa deportiva, etcétera, que se formó un quilombo, sobre todo en redes, pues muy importante. Y evidentemente, pues Juanma Castaño hace tiempo que no es solamente un periodista deportivo, es una persona pública que participa en Masterchef, o sea, un tío con mucha relevancia. Pues qué curioso que después de toda la polémica, ayer en Twitter he visto un tuit de Tiempo de Juego de la COPE dando publicidad a su Twitch. Digo, anda, mira, resulta que ahora la COPE tiene un Twitch. Para hacer la retransmisión deportiva y tal. Qué curioso. Hay un periodista, es que yo en el mundo del deporte me pierdo un poco más, pero creo que hay un periodista catalán que tiene su Twitch propio, que sobre todo cubre el Barça y que ha pegado un pelotazo también. Y es un tío que ha dejado... Gerard Moreno, sí. Que además, porque tuvo la movida con Luis Suárez, que también hubo una semana que se le dio mucho bombo, que luego en realidad... La jaca. Eso es. Y hay gente que al final se está dando cuenta de que, bueno, pues igual está en el barco equivocado o no equivocado, pero no en el que está a gusto, y descubre un espacio donde comunica de la manera que él quiere, no tan encorsetada, y bueno, pues es que al final está viendo, ¿no? Fuga de cerebros, como solemos hablar en España, pero mira, fíjate el ejemplo de Gerard Moreno y lo de la jaca famosa me sirvió un poco para ver cómo está funcionando la cosa, ¿no? O sea, Gerard Moreno entrevista a Luis Suárez y tiene una metodología, cada vez que le dan suscripciones o no sé qué cosa, que eso yo todavía no lo piloto, entonces hace una especie de baile. Entonces, tiene que hacer el baile y interrumpe la entrevista con Luis Suárez. Entonces se monta el quilombo de mira que falta de respeto, mira la cara que le pone, y esto llega a los medios tradicionales, a determinados periódicos. A Gerard Moreno le costó 10 minutos desmentir todo el quilombo que se había montado, porque llegó a decir, o sea, llegó a su Twitch y dijo, a ver, yo soy amigo de Luis Suárez hace 10 años, con lo cual que le interrumpiera no fue ni una falta de respeto, ni se lo tomó a mal. Entonces, esto que es falta de cintura de los medios tradicionales se resolvió en 10 minutos en Twitch con un señor diciendo esto es lo que hay. Entonces, es algo que está pasando y que va a seguir pasando. Ya hubo una revolución cuando empezó los móviles a tener cámara buena y tal, que se dijo que el periodismo ciudadano, bla, 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 y todos los medios tradicionales empezaron a decir, cuidado, no es lo mismo el periodismo urbano y ciudadano que nosotros, que somos serios, contrastamos, decimos la verdad, bla, bla, bla. Claro, ese recorrido se está cayendo por su propio peso, porque ahora gente con un ordenador y una cámara está teniendo mucha más credibilidad y mucho más forma de actuar seria que muchos medios que... y esta falta de cintura, que yo coincido que existe, también se aplica a la discapacidad. Porque cuando hablan de discapacidad, es imposible que se salgan de los marcos mentales que ya tienen súper establecidos en su cabeza. Y no les entra en su cabeza que pueda haber un enfoque distinto, y por supuesto no van a recurrir a mí o a vosotros. No van a llamaros a vuestro Twitch o a vuestro podcast y decir, oye, a ver, tengo que hablar de esto. ¿Tú qué me puedes contar de esto? No. Te llaman como un testimonio de 5 minutos y luego ellos se montan su película. Tal cual. ¿Te parezca a ti bien o no? ¿Esté correcto eso o no? No te van a llamar a ti para que participes durante una hora o durante el tiempo que sea para entender lo que quieres decir y lo que puedes decir con conocimiento de causa, porque tú eres la fuente original del asunto. Esa falta de cintura todavía les cuesta un poco a los medios.
Es lo que tiene no moverse muchos años, que cuando tienes que pivotar te chirría un poco la cadera. Entonces, Claro. por ir cerrando un poco, no sé si aprovechando Sí, lo que estamos sí. hablando de los nuevos formatos, de las nuevas plataformas, ¿cuál creéis vosotros, evidentemente esto ya es un poco más personal, que es el mejor formato o la mejor manera que tenemos ahora mismo a la hora de hablar de lo que estamos hablando? ¿Cuál creéis que es la mejor manera de transmitir, de informar? Da igual que sea algo más informativo, algo más de anécdotas. ¿Creéis que hay algún tipo de red social o de plataforma que igual nos puede ayudar un poco más, otra menos? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál sería el marco ideal para transmitir nuestra información? No, Yo, estoy pensando porque es una pregunta salvo que quieras jodida. empezar tú, Claro, lo César. difícil para el final. Yo creo, creo en el concepto de collage. Es decir, creo que Twitter te da unas posibilidades, TikTok otras. Hay redes sociales que están muriendo, que eso ya lo sabemos, que están quedándose Hola, como Facebook, ¿qué tablones de tal? Hola, anuncios Marc. que ya están fuera de casi de juego. Pero un saludito. Sí, pero creo que Twitter te da unas posibilidades de expresarte, aunque sean menores. Yo me quedaría con Twitch por toda la libertad en cuanto a no tener un tiempo limitado, poder decir más o menos lo que quieras decir en el formato que quieras hacerlo, y luego lo puedes complementar con TikTok, como está haciendo mucha. Yo ahora lo más que veo es gente que hace Twitch y que luego coge trocitos para TikTok y va complementando lo que quiera decir y donde quiera poner acento. Entonces creo que Yo es que tampoco quedarte me con quedaría con una es solamente muy una, pero complicado. sí que podría. Yo es que, a ver, yo también doy mi opinión desde mi perspectiva. Ujú. Yo soy un señor de 45 años, soy más boomer que el chicle y me puede la expresión, sobre todo oral y escrita, que es a lo que yo me he dedicado toda la vida, ¿no? Entonces, para mí, Twitter sí tiene potencial y los podcasts, porque pues, tienen una conexión emocional con quien escucha muy potente, para mí tienen un valor, pero sí que estoy de acuerdo en que cualquier red social existente ahora o que exista en el futuro, que sea audiovisual, tiene mucho potencial. Porque para hablar de la discapacidad hay que enseñarla. Con toda la crudeza, naturalidad y frescura del mundo. Porque si queremos que la discapacidad se normalice, hay que mostrarse como uno es. Y no hablo de filtros de Instagram, no hablo de máscaras, no hablo de enseñar lo que están haciendo muchos perfiles en TikTok con discapacidades de muchos tipos. Es decir, bueno, pues esta es mi pierna ortopédica, así yo me muevo aquí O y tal. sacolostomía o cosas. Claro, o sea, lo que sea, o sea, cualquier cosa, pero que se vea. Sobre todo porque son redes sociales, las visuales, las de vídeo, que están muy próximas a un rango de edad que es muy receptivo a este tipo de cosas, porque han recibido una formación muy distinta, tienen un background social y familiar muy diferente al nuestro y van a absorber esa información de forma mucho más dinámica, natural o orgánica, por decirlo así. Cualquier aspecto que tenga que ver con la comunicación audiovisual, vídeo y audio, a mí me parece fantástica, aunque yo particularmente como profesional siempre apostaré por lo escrito y por el audio, pero porque me he dedicado a ello, no por nada más. No le doy prevalencia a una por encima de la otra. Pues muy bien, no sé si queréis que aprovechemos, si queréis dar alguna pincelada más antes de irnos. Hemos estado un ratillo, como siempre, se quedan cosas en el tintero. Yo me tiraría hablando contigo, César, 2 meses y medio, pero probablemente nos echaría la plataforma de Total, grabación. una vida. Pues no sé si queréis dejar alguna pildorita, hacer algún comentario, decir algo antes de terminar. No, simplemente que si queréis hablar más de este tema, podéis volverme a llamar si queréis, que no, yo casi siempre tengo tiempo para hablar de esto. Y a la gente que nos escuche, que no tenga discapacidad, entiendo que no será la mayoría, pero puede que haya alguien, a la gente que nos escuche, entiendo que si está escuchando es porque tiene cierto tipo de interés, ¿no? O de inquietud por conocer un poco más de cerca este mundo, o yo siempre digo universo porque me parece mucho más amplio que un mundo muy limitado. Ya que tienen interés, que escuchen y que su actitud sea la de aprender. Que procuren no aplicar filtros mentales preestablecidos o prejuicios y que escuchen. Y que pregunten, sobre todo. Si no sabes algo, pregúntame. A mí o a vosotros o a cualquiera. Pregunta, pero con total naturalidad, que estoy casi seguro que nadie va a tener ningún problema en explicar cualquier duda, cualquier aproximación teórica, cualquier experiencia propia o ajena. Que pregunten y que escuchen con ánimo de aprender o de crecer o de construirse de otra forma. Yo es que poco puedo añadir. que
tenemos una oportunidad muy buena desde la discapacidad de hacernos ver y escuchar, que la comunicación nos brinda estas oportunidades a día de hoy y que tenemos que aprovecharlas. Y cuanto más medios tengamos para ello y desde más perspectivas que se haga, mejor. Pues yo tengo poco que añadir, la verdad. Me voy a quedar con la expresión de preguntad, porque creo que es clave. Creo que es mucho mejor que la gente esté informada, que la gente pregunte. No creo que a ninguno de los tres nadie se nos haya acercado a preguntarnos de una manera objetiva y sana y les hayamos negado una respuesta. Creo que son peores siempre los cuchicheos, el sobreentender cosas o el dar por hecho cosas cuando evidentemente no tienen por qué ser así y no suelen ser así. Y nada, pues agradeceros a los que nos estáis viendo o oyendo en el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Una vez más, muchas gracias César por venir y muchas gracias Robert. Y nada, como solemos decir para acabar, pues esperemos que os haya gustado. Recordad que nos podéis seguir por las redes sociales, pero no sigáis a la gente por la calle sin avisar, que no se nos da bien salir corriendo, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.